Cuando Alec, mi hijo pequeño, necesita estar conmigo, intento adaptarme para poder cubrir su necesidad de contacto o de atención. Sin embargo, mis responsabilidades no siempre me permiten parar y leerle un libro, darle el pecho o jugar con él. Hay situaciones en las que puedo pausar un momento mis actividades y quedarme con él y eso es genial. Pero los días en los que no puedo hacerlo porque no dispongo del tiempo necesario, es en esos momentos en los cuales la mochila de porteo es mi gran aliada. Personalmente siento que lo positivo del porteo es el hecho de saber que mi hijo está recibiendo la atención que necesita y que al mismo tiempo yo puedo seguir haciendo mis tareas sin descuidar mis responsabilidades. Y sin el estrés que puede ocasionar el hecho de no poder acabar a tiempo lo que estoy haciendo y estar siendo interrumpida constantemente por mi hijo desatendido y frustrado. Echando la vista atrás, soy consciente de que durante el primer año de Alec lo porteaba gran parte del día para poder seguir el ritmo de mi otro hijo y del resto de mi familia. Todos sabemos que los bebés son extremadamente demandantes los primeros meses y aún no disponen de mucho movimiento y tienen cero autonomía. Requieren de brazos casi constantemente y de varias siestas al día. Y como madres no siempre es posible atenderlos exclusivamente. Actualmente mi hijo Alec tiene 2 años y 5 meses y lo porteo de vez en cuando porque ya es un niño bastante activo e independiente. Además, ahora que interactúa más conmigo, mientras lo porteo le voy enseñando lo que estoy haciendo o lo que está a nuestro alrededor, me pregunta cosas, conversamos un poco y eso es fantástico porque al mismo tiempo está siendo atendido y sintiéndose seguro. Lo que noto generalmente es que se calma y se relaja al instante mientras lo porteo y en muchas ocasiones incluso se duerme. He porteado a mis 2 hijos desde recién nacidos y siento que es uno de los hábitos que más me han llenado y me han aportado calma en mi maternidad. Estoy segura de que mis hijos tienen una sensación similar a la mía. Mi hijo pequeño no tiene aún un vocabulario tan amplio como para responderme esta pregunta, pero sé que mi hijo Gael, que ya tiene 6 años, aún me recuerda cuando lo porteaba y me expresa sus ganas de seguir siendo porteado. Pero ni la mochila ni mi espalda aguantarían su peso y su tamaño actual. Lo bonito es que siempre nos quedarán a los dos esos recuerdos. Ya es hora de cocinar. Hoy haré una comida que me encanta. El primer plato es crema de calabacín, cebolla, puerro, ajo y patata. Suelo hacer muchas cremas porque para mis hijos es más fácil comer algunas verduras en este formato, además de que les encantan, y nos evitan los conflictos que a veces se crean cuando tienen que comer según qué verduras, ya sea por su sabor, su aspecto o muchas veces su textura.
Para el segundo plato voy a preparar kale de nuestro huerto cortada muy finita, y como estas hojas están algo duras para mi gusto, lo que hago es masajearlas con aceite de oliva para que se ablanden y sean más fáciles de comer. También cocinaré unos champiñones salteados a fuego medio alto con aceite de oliva y ajo, ralladura de limón y mantequilla. Un truco para que no queden aguados es añadirle la sal justo antes de apagar el fuego. Para acompañar el kale y los champiñones haré boniato al horno y un arroz integral. A la hora de servir pongo el arroz en el plato, el boniato horneado, la kale que había preparado previamente y los champiñones salteados por encima. Muchas veces le añado un poco de crema agria o queso feta por encima, pero hoy no tenía. Ya hemos dejado a Gael en la escuela. Aprovecharemos para pasear con Alec por este precioso campo de almendros que hoy está especialmente bonito. Hemos pasado un rato agradable explorando, buscando bichos y conociendo plantas nuevas. Gael ya salió de la escuela con muchas cosas para contarnos, contento con todo lo que está aprendiendo en el proyecto sobre pájaros que están haciendo este trimestre en su clase. De vuelta a casa hay unas vistas preciosas. El cielo y la montaña hoy tienen una luz especial. Esta belleza me recuerda a lo afortunados que somos y me hace sentir simplemente agradecida.
Para terminar el hermoso día que hemos pasado hoy, haré unas tortas fritas con mi pequeño ayudante.